No sé si pudieron sentirlo, pero desde hace 2 semanas, tal vez 3 semanas, como nación el ambiente espiritual ha cambiado. Desde el atentado que hubo contra este varón, Miguel Uribe, yo he sentido espiritualmente una atmósfera bastante pesada en el país. Y no sé si esto se puso de acuerdo las tinieblas o qué, pero no sé si se han dado cuenta por las noticias que a partir de allí los atentados han seguido escalando y Cali está vuelto un desastre y hay muchas cosas que están pasando en este momento en nuestra nación que son consideradas malas noticias. Estamos en una cosa tremenda. Y luego no sé si se dieron cuenta, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo, empieza la guerra de Israel con Irán, que fue casi en la misma semana. No sé si han podido darse cuenta de eso. Y luego hubo un sismo hace poquito en Perú, 6.5, una locura. Y, Señor, ¿qué rayos está sucediendo? Pues lo sabemos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Lo que Dios ha dicho que pasaría con el mundo está sucediendo. Sin embargo, asusta. Y si somos honestos, ¿cuál es el papel de la iglesia en esto? Y yo venía orando particularmente como pastor porque sé que lo que viene será tremendo, va a ser peor, porque el avivamiento va a nacer de una crisis global, donde la gente va a empezar a ver a Dios como única opción porque todos sus demás ídolos le han fallado, pero el único que no nos falla es el Señor. Entonces, el sinsabor que uno tiene en la boca es malas noticias por todos lados. Y esto lo hago mucho antes de que estas cosas las estuviera percibiendo, pero una de las razones por las que no escucho noticias es porque el corazón se me atemoriza cuando escucho la locura que está pasando en el mundo. Prefiero leerla, siento que tengo más control de mis emociones cuando leo que cuando escucho. Hay un poder en las palabras, ¿saben a lo que me refiero? Así que por donde quiera que metamos la cabeza, malas noticias. Creo que en este momento es lo único que nos ofrece este mundo y la realidad de nuestra nación. Pero Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 2, esta es una palabra para la nación de Israel y es una palabra para todo el pueblo del Señor. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Y esta profecía es tremenda, dice una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y se aparece sobre ti. Bíblicamente hablando, las cosas van a empeorar para el mundo, pero para el pueblo de Dios serán los momentos más gloriosos que hayamos visto en nuestra historia. De hecho, el Señor me habló puntualmente sobre lo que creo que va a suceder en los próximos 6 meses y por eso estoy siendo guiado por el Espíritu Santo para compartirte esta palabra. Creo que Dios está abriendo un kairos de gloria para esta congregación y un kairos de gloria para todo aquel que perciba en el Espíritu que aunque la situación del país empeore, la gloria del Señor amanecerá sobre la iglesia de Cristo y sobre el pueblo de Dios en esta nación. Y yo creo que aunque las cosas empeoren económicamente, que aunque las cosas empeoren radicalmente en el mundo, el Señor tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, de tu negocio. Yo pensé que alguien iba a decir amén a eso. Entonces, aunque en el mundo escuchemos malas noticias, yo creo por un tiempo de buenas noticias que el Señor va a hacer. Y lo tomo como antecedente bíblico, porque si me preguntan si esto ha pasado ya, sí ha pasado. Y si me preguntan si hay esperanza para estos tiempos raros en los que estamos viviendo, las hay. Hay 2 capítulos en la Biblia muy especiales y singulares para el cristianismo y es Lucas capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué es tan especial?
También Mateo, capítulo 1, capítulo 2. ¿Por qué? Porque muy pocos saben que desde el profeta Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta Mateo, hasta la biografía de Jesús, hasta la aparición del Mesías, ese periodo se conoce como el periodo de 400 años de silencio. Y se conoce así porque durante 400 años, después de la muerte del profeta Malaquías, no hubo profeta en Israel por 400 años. Y quiero que entiendan eso porque ustedes vienen un domingo en la mañana y saben que Dios les va a hablar. Ustedes leen el devocional todos los días, abren sus Biblias y saben que Dios les va a hablar, pero ellos no podían hacer eso. Todavía el Mesías no había llegado, no nos habían dado el Espíritu Santo. La gente dependía de una voz profética en la tierra. Y por 400 años Dios no le habló a nadie. Es considerado 400 años de silencio. Yo quiero que te imagines eso. Hay veces que tú sientes que Dios no te escuche, pero luego se te pasa porque sabes que Dios sí lo hace. Llegas a la iglesia y, wow, Dios me habló. Pero imagínate lo que es sentir que por 400 años Dios hace silencio para su pueblo. Imagínate lo que es vivir con alguien que no te habla. Lo escribí en el devocional de Puertas Abiertas, lo escribí en este devocional, lo escribí en la trampa del orgullo. Lo peor que uno puede ofrecerle al otro es silencio. Es cruel. Es manipulación. Es dolor. Pero Dios estaba tan enojado con su pueblo que lo único que les ofreció por 400 años fue silencio. Yo sé que tú no estarías con alguien que no te hablara un mes o una semana. Tal vez alguien aquí me dice, pastor, estoy entrenada. Estoy entrenado. Pues el silencio en el matrimonio es terrible. Y si has estado haciendo los devocionales, creo que ya hablé sobre eso, el desprecio. 91% de efectividad para divorcio. Pero un día, 400, de hecho, precisamente 430 años después, Dios volvió a hablar. Y la cosa es, ¿cómo volvió a hablar? ¿Por qué volvió a hablar? ¿A quién volvió a hablar? ¿En qué momento lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que Dios volviera a hablar? Por eso es que para el cristianismo, los primeros capítulos que hablan de la biografía de Jesús son especiales, porque la ausencia de la voz de Dios avivaba en el corazón del pueblo la venida del Mesías. Dios no nos escucha. Dios no nos habla ya ni por profeta ni por nada, pero cuando venga el Mesías, Él hablará de parte de Dios. Entonces imagínense esa espera, imagínense esa condición, 400 años. Y uno podría decirse, wow, 400 años sin hablar, 400 años sin un mensaje de WhatsApp, 400 años sin un mensaje de teléfono, sin una historia. ¿A quién llamaría Dios después de 400 años? Wow, tiene que ser tremenda persona. ¿Te imaginas eso? ¿Quién se atrevería a decir después de 400 años, hey, Dios me habló? Alguno podría decir, 400 años no le ha hablado otra vez, le va a hablar al otro. ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Y sabes qué es lo impactante? Que Dios no buscó un profeta para hablarle. Te voy a hablar cronológicamente de las 5 personas a las que Dios le habló después de 400 años de silencio. Y las primeras 2 personas fueron una pareja de ancianos, unos viejitos. En Lucas 1:5 dice que cuando Herodes, era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. ¿Qué era Zacarías? Sacerdote. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Y Zacarías, Elizabeth, ambos, dice, eran justos. Aquí hay un matrimonio que ambos eran justos a los ojos de Dios y eran cuidadosos.
en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Interesante, porque muchos hoy buscan buenas noticias de parte del cielo sin entender que las buenas noticias siguen a un perfil de personas. Noten que el cielo estaba cerrado. Nadie podía hablar con Dios, Dios no hablaba con la gente, por lo menos les hacía sentir al pueblo de Israel que no los escuchaba. Pero cuando Dios decide hablar a la tierra, busca una pareja de ancianos con un perfil claro. Ambos eran justos a los ojos de Dios, ambos eran cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Me habla de gente que era santa, gente que era obediente, lo sé, porque lo primero que pasa cuando obedeces la palabra es que hay santidad en ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Cómo podrá guardar el joven su camino? ¿Cómo podrá vivir santamente? Guardando su palabra, dice la Escritura. Y el Señor me decía, en medio de la mala noticia de no escuchar la voz de Dios, y bueno, no tengo tiempo para decirles porque el hecho de que en esos 400 años Dios no hablara no significa que históricamente pasaron muchas cosas, pasaron infinidades de cosas, muchos imperios, persa, luego el griego, luego el romano, en fin, podría hablarles de muchas cosas históricas que pasaron en esos 400 años. Pero aquí lo interesante es que cuando Dios decidió hablar, habló con la gente santa que vivía en obediencia a su palabra. Y Dios me decía lo siguiente: cuando venga la calamidad sobre la tierra, las primeras buenas noticias lo va a recibir la gente obediente a la palabra de Dios. La gente santa, la gente que ha buscado, es justa ante los ojos de Dios, la gente que ha cuidado por obedecer la palabra del Señor. Y yo estoy aquí para anunciar buenas noticias a aquellos que son fieles en cumplir los mandamientos del Señor. Este tiempo Kairos, que sé de qué se trata porque ya lo he sentido, ya lo he escuchado, es un tiempo de aceleración y de bendición. Pero tengo que decírselos porque vino de parte del Señor. Hombres y mujeres que están aquí, que me escuchan, sin importar lo difícil de las circunstancias, si has permanecido fiel al Señor en estos 6 meses, te esperan buenas noticias del cielo. Aleluya. Yo vengo a decirle a alguien aquí, tu obediencia va a ser recompensada, tu fidelidad a Dios va a ser recompensada. Dios te va a hablar desde el cielo y te va a traer buenas noticias. Pero el versículo 7 del mismo capítulo 1 dice, no tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Entonces Zacarías y Elizabeth eran fieles y obedientes a pesar de que el padre no les había concedido tener hijos. Y yo quiero que piensen eso. Pasaron toda su vida esperando un milagro que nunca llegó, pero aún así dijeron, sigo siendo fiel a Dios, sigo siendo obediente al Señor. Y yo lamento que haya gente cuya cercanía a Dios depende de si Dios le responde o no. Depende de si Dios le da el milagro o no. Depende de si Dios le da el trabajo o si Dios le da una cuestión. Y hay gente que se desmoraliza en el camino. Yo siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no ha hablado. No, el cielo está cerrado. Y no veo respuesta en una semana. Y no veo respuesta en 2 semanas. Y no veo respuesta en un mes. Y me desmoralizo y retrocedo en mi fe. Pero aquí hay una familia, una pareja de esposos que sabían que había 400 años de silencio, que incluso el cielo no les había contestado su petición, pero en medio de eso dijeron, aún así vamos a obedecer a Dios, aún así vamos a serle fieles a Dios. El cielo no me contesta, pero yo soy obediente a la palabra. No, alguien tiene que dar un grito de júbilo aquí. Elizabeth y Zacarías eran justos y obedientes a Dios, aun cuando su deseo más grande no le había sido concebido. ¿Qué pasa con tu fe cuando lo que le pides a Dios no sucede? ¿Qué le pasa a tu pasión, a tu devoción a Dios cuando lo que le pides, Él no te lo da? No voy más para la iglesia. No voy más para esa casa de estilo. Me retiro de la academia.
Si hubiera silencio en el mundo, la próxima vez que Dios hablara, Él sabría a quién hablar. Por eso en este nuevo tiempo quiero que sepan que esto se va a poner duro. Pero aquellos que obedecen a Dios fielmente, Él los va a guardar. En medio de ese caos, Dios a ellos les va a entregar buenas noticias. Pero el versículo 8 dice: y cierto día Zacarías se encontraba ¿qué? Sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Entonces hablamos de un hombre que no solo era justo a los ojos de Dios, no solo era obediente a los ojos de Dios, el tipo también servía. Dios no me da hijos, no me da el sueño que siempre he querido tener, pero aún así cuando me toca servir soy el primero en venir a servir. Aún así cuando me toca servir me olvido de lo que sea que el enemigo me quiera meter y le doy un excelente servicio al Señor. Qué interesante, el día en que le tocó servir fue el día en que el milagro apareció, aleluya. Yo tengo una palabra para los servidores de esta casa. Tus milagros más grandes en estos meses van a venir cuando estés. Alguien que dé un grito de júbilo aquí. Aleluya. Zacarías era el tipo de sacerdote que a pesar de su situación nunca dejó de servir. ¿Y cuánta gente tenemos hoy que no sirve cuando está pasando por un momento difícil? No me siento apto para servir y dejan el servicio. No me siento apto porque estoy pasando por un gran problema. ¿Qué diría Zacarías de ti? Estoy pasando por un mal momento en mi vida. No escucho a Dios, no siento a Dios. Pero aún así yo le sirvo. No veo milagros, veo las puertas cerradas, pero Padre, aún te sigo amando. Escucho malas noticias, pero Padre, aún te sigo sirviendo. Y cuando entiendes estas cosas, comprendes por qué el Padre no buscó un profeta para romper su silencio, sino buscó a un viejo sacerdote que aunque viejo era fiel. Esa fue la pareja que Dios usó para traer al nuevo Elías, a Juan el Bautista. Porque esos grandes hombres de Dios nacen de grandes padres. La gente quiere tener buenos hijos sin ser ellos grandes padres. Mi hijo, yo quisiera que fuera un profeta, pero claro, Juan el Bautista nació de semejantes papás. ¿Quieren ser mis hijos? Ojalá, pastor, el hijo mío va a ser un hombre de Dios. Lo dudo viniendo de ti. Porque grandes mujeres de Dios dan a luz grandes hombres de Dios. Grandes matrimonios dan a luz grandes hijos. Aleluya. Entonces yo tengo que ser sincero porque fue lo que el Espíritu me dijo. Él no vine a anunciar buenas noticias para todo el mundo. Vine a anunciar buenas noticias para aquellos hombres y mujeres que a pesar del silencio de Dios en cualquier área de su vida, sigue fiel y sigue sirviendo y sigue en santidad y sigue amando al Señor. Lo que va a venir para ti es grande, aleluya. Lo que va a venir para ti es grande. Y en Lucas 1 versículo 9 dice: y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Y mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se llenó de temor. Pero el ángel le dijo algo que le dice a alguien aquí: no tengas miedo, Zacarías, porque hoy Dios ha oído tu oración. Aleluya. Miren, la mejor noticia que le puedes decir a alguien que está esperando que Dios le conteste es: Dios ha oído tu oración, aleluya. Y yo estoy aquí para decirle a alguien
Dios ha oído tu oración, mujer fiel, hombre fiel, que le has servido a Dios por tanto tiempo, que amas la palabra, que obedeces la palabra. ¡Hey! ¿Dónde están los Zacarías aquí? ¿Dónde están los Elizabeth? Dios aparece, dice, escuché tu oración. Y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Dios ha escuchado tu oración. Yo vine a profetizarle eso a todos los Zacarías y Elizabeth de esta casa. Porque el Señor ha escuchado tu oración y el milagro que estabas esperando lo vas a recibir en el nombre de Jesús. El versículo 14 dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y yo quiero decirles de parte del Espíritu a los Zacarías, a los Elizabeth de esta casa, van a entrar en una temporada de gran gozo y de gran alegría, porque lo que el Señor va a hacer con ustedes va a mudar tu situación y tu realidad como quien se cambia de ropa. Aleluya. Los próximos 6 meses de este año van a ser sobrenaturales y van a ser poderosos. Así que prepárate, Centro Cristiano Destino, porque te vas a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Que alguien entienda que debe ensanchar su tienda, porque viene una unción de multiplicación para esta casa. Y Dios va a traerlo liderado por Zacarías, por Elizabeth, que ya están aquí listos, que el Señor los va a levantar. Y el versículo 13 dice: Él será grande a los ojos del Señor y no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Lo que el Señor va a hacer contigo es tan grande. Lo que el Espíritu Santo va a derramar es tan impresionante. Empezará con los matrimonios. Matrimonios devotos producen hijos devotos. Los hijos santos y usados por Dios no nacen de casualidad. Nacen de una pareja llena del Espíritu Santo. Eso era lo que era Elizabeth y Zacarías, ambos temerosos de Dios. Y yo estoy orando para que Dios haga algo en los matrimonios de esta iglesia, porque las próximas generaciones van a ser usadas por Dios de una manera tremenda, pero depende mucho de los esposos que están aquí, de los padres que están aquí. Así que en orden de ideas, Zacarías fue la primera persona después de 400 años de silencio que Dios le habló. La segunda persona fue Elizabeth. Alguien me preguntó: pastor, pero Elizabeth, ¿por qué? Si quien apareció el ángel fue a Zacarías. Sí, pero si te sigues leyendo la historia, él sale mudo de ahí. Él no pudo haberle dicho nada a su esposa. El Espíritu Santo se lo reveló a ella también. 3. Pasamos de 2 ancianos y ahora pasamos para una adolescente, una niña de nombre María. Versículo 26 al 30. Y cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, ojo, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María, y ella estaba comprometida. Están las solteras aquí. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y confusa y perturbada, María trataba de pensar en lo que el ángel le quería decir. Pero no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Después de 400 años, Dios no le va a hablar a cualquiera. Esa voz de Dios tenía que haberle escuchado a alguien que se haya ganado el favor de Dios. Así que este es un matrimonio anciano que escuchó la voz de Dios porque eran devotos en la palabra, porque eran justos. Pero ahora tenemos una adolescente judía que estaba casi por casarse con su prometido. Y para lo que sepan, bíblicamente hablando, el noviazgo no existe. Existe este estado que es prometerse con el otro. Y no era de vernos, no era de salir, no era de compartir, era a esperarnos hasta que nos pudiéramos casar. Y en ese estado el Señor dijo:
María, de entre todas las mujeres, tú hallaste gracia delante de Dios, porque el Mesías nacerá de ti. Aleluya. ¿Usted cree que el Señor escogería a cualquier persona para que su hijo naciera de él? Pastor, ¿y por qué me está diciendo eso? Porque la mejor noticia que tú puedes recibir es que el Señor se haya agradado de tu soltería. Solteros, ¿le agrada tu soltería al Señor? Si hubiera silencio, ¿Dios hablaría a ti? Era una niña, era una joven. Y no podemos caer en el error que comete la Iglesia Católica, nuestros hermanos católicos, de adorar a la Virgen María. Pero es una falta de respeto no reconocer quién fue ante los ojos de Dios. No tiene la dignidad de un Dios, pero fue una mujer santa. Fue una mujer que halló gracia y favor ante los ojos de Dios. Tanto como para que un ángel fuera enviado por el mismo Dios y dijera eso. Yo quiero que noten esto. Noten el patrón que hay aquí. Noten con qué tipo de personas Dios rompe silencio. No fueron reyes, no fueron líderes religiosos, no fue gente de nobleza, gente importante. Dios rompió su silencio acercándose a gente santa y fiel a su palabra. Así que Dios rompió ese silencio primero con Zacarías, con Elizabeth, luego con María. El cuarto fue José, porque ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan de la historia? José se da cuenta de que la prometida está embarazada. Y eso para él fue terrible. Pero gloria a Dios que pasa eso, porque las escrituras nos dicen un rasgo del carácter de José. Después de 400 años, miren esto, se reveló a un matrimonio y luego a uno que estaba por formarse. Entonces para Dios es importante lo que pasa en tu matrimonio, lo que pasa en tu soltería y con tu noviazgo. Para Dios es importante eso. Si tú fueras sido José en esa época, te hubieras enojado tanto porque la ley te cobijaba. La ley decía, sácala fuera y que todo el mundo la apedree. Pero lo que nos dice la escritura de José es impresionante. Mateo 1:19 en la Reina Valera dice, y José su marido era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Miren el corazón de este hombre. Él era un hombre justo, justo como dice la Biblia que lo era Zacarías y Elizabeth. Él podía sacar ventaja y decir, me engañaste, y María, no, fue obra del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿cómo no? Pero él escuchó lo que pasó y dijo, era un hombre tan justo, otras versiones dicen tan compasivo, tan bueno, tan conectado con Dios, tan devoto, que dijo, esto hay que hacerlo secretamente, no quiero hacerle daño a la familia de María. ¿Tú crees que siendo tu Dios, enviarías a tu hijo a cualquier hogar? Yo se lo dije una vez a una reunión de hombres. Yo lucho mentalmente por dejarle mis hijas cuando viajo a la gente incorrecta. ¿Tú crees que el Dios de toda carne entregaría a su hijo a un hogar que lo inestabilizaría mental y emocionalmente para el resto de su vida? Jesús pudo no contar con mucho dinero cuando lo criaron, pero contó con los mejores padres que pudo tener. ¿Por qué? Porque papá Dios se los buscó y los encontró. Ese corazón de un hombre que protegía lo que no era suyo era lo que Dios estaba buscando. A ese hombre, por primera vez, después de 400 años de silencio, Dios le sale en un sueño. A mí me da risa cuando la gente dice, ay, yo quisiera ver visiones, pastor. Yo paso soñando con el diablo, pastor. Me pasa raguñando el desgraciado, pastor. Yo corro y él de atrás, atrás. Me mira por detrás y me hace que y yo salgo corriendo, pastor. Yo quisiera ver visiones, yo quisiera tener sueños. Dios sí se va revelando, se le revela a todo el mundo.
Hombres que están aquí que son solteros, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu soltería delante de Dios? Así que tenemos a Elizabeth, a Zacarías, a María, a José y en quinto, un hombre llamado Simeón. No era Pedro. Probablemente para esta época tal vez había nacido, tal vez no. Simeón. Dice Lucas 2:25, y en ese tiempo, diga en ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Y cómo era este hombre? Justo, devoto. ¿Alguien está entendiendo el patrón aquí? ¿Alguien lo está viendo o solo yo veo estas cosas? El hombre, ¿cómo era? Justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero que noten el común denominador. Era devoto como Elizabeth y Zacarías, justo como José, pero aquí nos dice algo más. Nos dice algo que también dicen de María. El Espíritu de Dios, María, vendrá sobre ti y el santo ser que ocupará tu vientre será llamado Hijo del Dios Altísimo. Ahora el mismo Simeón tenía la justicia de José, la devoción de Elizabeth y Zacarías, el espíritu que cubrió a María, ahora también estaba sobre él, porque las buenas noticias siguen a los que están llenos del Espíritu Santo, aleluya, a los que tienen una relación con el Espíritu Santo, a los que son devotos, que son justos, son íntegros, pero el Espíritu Santo está con ellos. Las buenas noticias van a seguir a los hombres y mujeres que escuchen la voz del Espíritu Santo en los próximos 6 meses. El Espíritu Santo te va a guiar de una manera sobrenatural. Lee conmigo las Escrituras, versículo 26. Y el Espíritu le había revelado. ¿Quién le había revelado? El Espíritu, que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. El Espíritu es quien revela. Y ustedes no me están entendiendo lo que está pasando aquí. Pastor, ¿qué está pasando? Pregúntenme. Pregúntenme, ¿qué está pasando? Allá pregunten, pastor, ¿qué está pasando? ¿No dijo Juan el Bautista, ya crecidito, ya bautizando gente, que el que vendría después de él no era digno de desatarle la correa de las sandalias? Porque aunque él bautizaba con agua, el que vendría bautizaba con Espíritu Santo y con fuego. Jesús era un bebé. ¿Quién le dio el Espíritu Santo a Zacarías? Si el que lo daba era él. Quiero que piensen en la intimidad que tenía Simeón con el Señor. Quiero que piensen en la relación profunda que tenía Simeón, que portaba un espíritu que no debería portar, pero Dios se lo había entregado porque era justo, porque era devoto, porque esperaba con ansia la venida del Señor y el Espíritu estaba sobre él. Y por el Espíritu se le reveló: no vas a morir sin ver la promesa que te hice hecha una realidad en tu vida. Y entonces dice, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí porque el Espíritu le dijo, mira, el Espíritu le dijo, en versículo 26, le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías, punto seguido. Ese día, diga ese día. ¿Están en el 26 conmigo? Ese día el Espíritu lo guió al templo. Miren la relación tan cercana que tenía este hombre que le dijo, báñate y vete para el templo. No, que hoy no hay culto. Vaya para el templo. Hoy es el día en que verás con tus ojos la promesa que te hice. Cuando José y María quisieron llegar, ya Simeón estaba aquí. No me están entendiendo. Dice, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite que ahora tu siervo muera en paz como prometiste, porque ya vi tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones
Y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. El Espíritu guió a Simeón al templo para que viera el cumplimiento de una promesa recibida en los próximos 6 meses. El Espíritu Santo va a dirigir a aquellos que escuchan su voz. Te va a dirigir hacia el lugar donde la promesa se va a recibir. No me están entendiendo. El Espíritu Santo va a guiar a gente aquí en los próximos 6 meses para que se encuentre con la promesa que Dios le ha dado. El Espíritu te va a sacar de la casa y te va a llevar a conectarte con la gente que te tienes que conectar, con las personas que debes conocer. Te va a llevar a lugares que no sabía y Él lo va a poner. El Espíritu te conecta con la promesa. Por eso, si el Señor hiciera silencio por 400 años y volviera a hablar, le hablara a gente que escuchara la voz del Espíritu. Gente que tuviera una relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer aquí. Y te voy a dar un sexto como ñapa. Eso estaba pasando aquí. Y del otro lado del templo había una señora. Versículo 26 dice, y en el templo, 36, en el templo también estaba Ana. ¿Quién estaba? Una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Y después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Y nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Y llegó justo en el momento, no me están entendiendo. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María José y comenzó a alabar a Dios. Y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mira esto. Ella pasaba todo el tiempo ayunando y orando. No escuchó a Dios decirle algo sobre el Mesías, pero el Señor la puso en el lugar correcto. Hay gente que quiere entrar al lugar correcto sin orar y ayunar. Así no funciona. Tú no vas a poder conectarte con lo que Dios va a traer estos 6 meses si no ayunas y oras. ¿Por qué? Porque Dios, ahí no dice que Dios le dijo como a Zacarías, vete al templo que te voy a presentar la promesa. No, solo dice que ayunaba y oraba. Y justo cuando iba a hacerlo, se encontró. En estos 6 meses, tengo una palabra para los que les gusta orar y ayunar. Probablemente Dios no te muestre cosas específicas, pero cuando abras los ojos, vas a estar justo en el lugar donde está pasando la acción. Justo en el lugar donde Dios está haciendo lo que tiene que... No me están entendiendo. No me están entendiendo. Estoy diciéndole a alguien aquí, prepárate, porque en los próximos 6 meses te voy a poner en medio de lugares que tú no pensabas, en medio de negocios que tú no pensabas, en medio de cosas que tú no... Tú llegaste accidentalmente, pero allá te llevó el espíritu de la oración. Allá te llevó el Padre. Alguien que grite amén aquí por el poder de la palabra. La gente que ayuna y ora siempre llega en el momento justo. Entonces piensen conmigo esto. Primera, Lucas 1, Lucas 2, 400 años de silencio. Y en un periodo corto de tiempo, el Señor le habla a gente común y corriente. Y eso que no les mencioné, por ejemplo, a los magos del oriente. Y eso que no les mencioné a los pastores que pastaban en Belén. Un tiempo de buenas noticias para personas que esperaban buenas noticias, aunque lo que les rodeaba eran malas noticias. Y tengo que decirlo porque el Señor me dijo que lo dijera. Esta palabra es para los servidores y los líderes de esta iglesia. Muchos eran los sacerdotes que servían junto a Zacarías el mismo día que le tocaba el turno para servir. Pero solo él vio el ángel Gabriel. Solo él recibió el milagro y solo él recibió las buenas noticias. En esta iglesia hay más de 100 servidores, pero solo aquí Dios sabe quién ofrece su servicio en santidad. Solo aquí Dios sabe quién de verdad tiene un corazón devoto a Dios. Aquí Dios sabe quién está haciendo show, quién está metiendo mono.
Aquí Dios sabe todo. Yo no tengo por qué juzgarte, no tengo por qué saber si eres tú o no. No me interesa, porque al final quien bendice no soy yo. Si tú estás sirviendo y estás liderando porque crees que te estoy viendo, estás grave. Estás bien mal. Y vengo de parte del Espíritu para decirte, perdóname que te lo diga, pero el Espíritu Santo habla y cuando Él habla yo obedezco. Muchos eran los sacerdotes que servían en ese tiempo, pero solo Elías, Elizabeth y solo Zacarías pudieron ver la promesa de Dios hecha realidad. Y Dios sabe que anuncio esto con temor y con temblor. Algunos servidores de esta casa en los próximos meses serán reemplazados. Escuchen esto, porque cuando se enteren de gente que salga de la iglesia, no se asusten. Esto está profetizado. Lo que el Señor va a hacer en los próximos meses va a ser algo tan tremendo que el que lo escuchare le dolerá la cabeza. Pero tengo confianza en el Señor, porque un día estaba en Valledupar y alguien me habló y me dijo, mira que hay hay un congreso, hay un lugar en tal lado. Y yo dije, ok, voy a revisar. Y me di cuenta, otro amigo me había invitado al Congreso Mundial de Avivamiento, que en este momento está. Y yo dije, ok, sería chévere, tengo rato que no voy. Y escuché al Espíritu claro decir aquí. El congreso en el que fui era una iglesia de 250 personas. Tal vez uno busca lo espectacular, avivamiento, 10,000, 20,000 personas. Y cuando llegué a ese lugar, uno de los videos de bienvenida fue unas palabras que dijo el pastor Andrés Corso. Dijo, cuando yo era un adolescente, la única vez que sentí la presencia de Dios no fue en mi iglesia, fue en una iglesia. Dio la dirección y la dirección era exactamente donde yo estaba ahí. Y dijo estas palabras. Y ese día recibí el llamado para el avivamiento que estamos liderando en la ciudad. Resulta que donde Dios me había llevado era el nieto del pastor ese del que hablaba Andrés Corso. Era una iglesia pequeña y recibí una impartición y una unción tan tremenda que me hizo saber que no tuviera temor, que recibiera de parte del Señor la unción de Jehú. Jezabel caerá, las tinieblas caerán. Pero el Padre traerá un avivamiento sin ti o contigo. El Padre hará cosas grandes sin ti o contigo. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de sacerdocio estás ofreciendo al Señor? ¿Qué tipo de servicio estás ofreciendo al Señor? Por eso yo le pido a Él que levante Zacarías en esta iglesia. Que levante jóvenes como María, jóvenes como José. Que levante Simeones en esta casa. Que esta casa se llene de Ana, de mujeres de oración y de ayuno. Hombres de oración y ayuno. Que esta casa se llene de la presencia del Señor, porque lo que va a suceder es una gloria impresionante. Aleluya. Así que esta palabra es para todo aquel que por el Espíritu está siendo avivado en esta mañana. Esto es para ti. Lo que viene sobre la tierra es una oscuridad tremenda, pero sobre ti va a amanecer la gloria del Señor. Aleluya. Sobre Centro Cristiano Destino va a amanecer la gloria del Señor. Lo que el Padre va a hacer aquí es impresionante. Levántate, ponte de pie, levanta tus manos al cielo. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Hoy van a recibir hasta los de la alabanza. Esto está tremendo. Y hoy no me importa romper con el protocolo del servicio, pero es que hoy es un día especial. Yo no soy de anunciar mucho en redes, lo que me
conocen y me siguen, pero cuando el Espíritu me habla, lo hago. Hoy es un día especial y lo primero que va a suceder con el liderazgo y los servidores de la iglesia. Porque hoy Dios te está haciendo un llamado a renovar tu santidad, a renovar tu consagración delante de Él, tu fidelidad delante de Él. Dios no te trajo a esta iglesia por mí. A ti quien te llamó a Centro Cristiano Destino fue el Espíritu Santo. Tú no me debes nada a mí, le debes todo a Él. Y si permites que el hombre sea lo que distraiga tu atención, cuando sea revelado el Señor, no escucharás la voz de Dios. En medio de las malas noticias, las buenas noticias no te visitarán, porque esto pasa a ciertos perfiles de personas. Esta visitación sobrenatural no sucede con todo el mundo. Y lo que el Señor está anunciándole a la iglesia es: voy a traer un despertar, pero hay un tipo de persona que lo produce. Hay un tipo de persona que atrae esa gloria. Y ahí está, como Zacarías, como Elizabeth, como María, como José, como Simeón. Gente que escucha al Espíritu, gente justa, gente cuidadosa en obedecer lo que la palabra de Dios dice. Esto es una oportunidad de oro para ti, que sabes perfectamente que no encajas en esto, sabes que te falta mucho, pero esto es una oportunidad de oro para ti, porque el Espíritu te está diciendo: vienen 6 meses en donde voy a visitar esta iglesia, en donde voy a visitar cada familia que está en este lugar. Tú te puedes convertir en esa persona y puedes empezar hoy tomando decisiones radicales y caminando en obediencia a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reshétatale, vashétale, reshialeja, yedradahasatale, vashitare, vashe. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Padre, trae un temor santo, trae un temor reverente a cada servidor y líder de esta casa. Padre, levanta hombres, levanta mujeres con la devoción de Zacarías, con la devoción de Elizabeth. Padre mío, levanta jovencitas aquí que hallen gracia ante tus ojos como María la halló. Que encuentren el favor de Dios porque practican una soltería con propósito. Levanta jóvenes justos y consagrados a ti como lo fue José. Danos el corazón que le diste a José. Pero también levanta hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo, tal como lo fue Simeón. Padre Santo, levanta una generación de hombres y mujeres que ayunen y oren, como lo hacía Ana en el templo. Levanta en esta iglesia mujeres y hombres de oración. Quebranta el pecado generacional en esta iglesia. Quebranta la maldición por el poder de la palabra. Y que esta mañana sea una mañana de libertad, aleluya. Que hoy se rompan las cadenas y las tinieblas se deshagan por el poder de la palabra. Que hoy lo que se había abierto al pecado se deshaga. Las puertas abiertas a la inmoralidad, las puertas abiertas a la brujería, la hechicería, las puertas abiertas a la maldición, hoy se quebranten por el poder de la palabra. Y que esta generación tome en serio a Dios. Que esta generación tome en serio a Dios. Que esta generación vea tu gloria por el poder de la palabra. Que Valledupar sea como paja y que esta congregación sea como fuego que consume, aleluya. Que se levante un avivamiento que sacuda esta tierra. Que desde el interior del país vean la antorcha levantada del Espíritu Santo en esta ciudad.
que los cielos se abran, que la visitación de la gloria descienda, que Dios sane los corazones, que Dios sane el liderazgo de esta iglesia, que Dios sane a los servidores de esta iglesia, pero que también cada persona que está en ese lugar, que está empezando su relación con Dios, pueda decir hoy: yo quiero ser como estos hombres y mujeres, porque no me quiero perder de las buenas noticias. No me quiero perder de las buenas noticias. El Señor va a anunciar en estos próximos 6 meses. Hoy, como profeta de Dios, como padre espiritual de esta casa, te digo, Dios puede hacerlo contigo. María era una simple mujer, José también. Estos ancianos eran solo unos ancianos sacerdotes olvidados. Simeón, nunca más se volvió a escuchar de él en la Biblia. Eran gente desconocida, eran gente de lo más normal, pero de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Hay una unción que se va a desatar para la gente desconocida. Los desconocidos van a ser usados por Dios tremendamente en este tiempo final, aleluya. De la gente que no se esperaba nada, de los lugares que no se esperaba nada, de Nazaret. Allá fue el ángel por la palabra, y Dios va a visitar esta tierra olvidada. Dios va a visitar esta tierra olvidada por muchos, y va a levantar un avivamiento en Valledupar por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Y tú estás allí, tu familia está allí, tu matrimonio está allí. Por lo tanto, este es el momento para que te consagres al Señor. Este es el momento para que llegues ante Él y le pidas perdón por todos tus pecados. Y le digas: Espíritu Santo, haz una obra en mí. Haz una obra en mí, haz una obra en mí, Espíritu Santo, haz una obra en mí. Y lléname, Señor, con tu Espíritu. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, y lléname, Señor, con tu presencia. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, toma la mano de la persona que está a tu lado. La presencia de Dios va a empezar a derramarse sobre ti en esta hora. La presencia del Señor va a empezar a derramarse sobre ti, y va a venir un bálsamo de santidad, y va a venir un bálsamo de consagración. Y si para ti fue esto de Dios, el Espíritu te lo va a hacer saber en este momento. El fuego del Espíritu Santo va a empezar a caer sobre ti. El fuego del Espíritu Santo va a empezar a caer sobre ti, y va a haber en ti una disposición de acercarte a Dios. Será como sentirte extraño, porque no es natural que te sucedan estas cosas, pero en los próximos meses vas a sentir un hambre por Dios impresionante. Vas a sentir un hambre, un deseo por Dios, por acercarte a Él. No lo vas a comprender, no sabrás de dónde viene, pero sabrás que viene de parte del Espíritu Santo, porque Él te está llamando para lo que Él va a hacer. Te necesita, por eso estás aquí. Por eso no está otra persona. Por eso estás aquí, porque Dios va a hacer algo grande en tu familia, y tú eres el José de esa casa. Tú eres la María de esa casa. Tú eres el Zacarías, la Elizabeth de esa familia. Dios te va a usar a ti tremendamente. Recibe eso. Recibe eso. Y si sientes que te has alejado de Dios, este es el momento para reconciliarte con Él. Porque aunque el mundo lo cubra una horrible noche oscura, sobre ti amanecerá la gloria del Señor. Nuestro himno lo profetizó: cesó la horrible noche. Pero cuando toda esta nación comprenda las palabras del que murió en la cruz, mientras Colombia no entienda las palabras de Jesús, la horrible noche no cesa. Pero Señor, visita nuestra tierra, visita nuestra iglesia, visita nuestro país,
Y aquí estoy yo, Señor. No soy nada, no soy nadie, soy un completo desconocido, desconocida. Pero si tú pusiste tus ojos en gente común después de 400 años de silencio, puedes poner tus ojos sobre mí y puedes levantarme. Puedes levantarme. Hay una gloria tremenda en este lugar. Hay una unción tremenda. Hay gente aquí que está recibiendo cosas tremendas de parte del Señor. Vamos, métete en el río, métete en el río, métete en el río. Algo está sucediendo de parte del Espíritu. Esto es sobrenatural, esto es sobrenatural. Esto no sucede siempre. Es cuando el Espíritu lo diga y algo va a pasar en este momento. Algo va a suceder en este momento sobre ti. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Olvídate por un momento del que tienes a tu lado y simplemente conéctate en el río de la presencia de Dios. Él está en este lugar. Él te está sanando. Él te está libertando. Él te está llamando, te está consagrando. Él está poniendo su espíritu sobre ti. No hay nada más especial que la presencia de Dios cuando se glorifica en medio de su pueblo. Y aquí está la gloria del Señor que trae sanidad. Aquí está la gloria del Señor que trae libertad. Aquí está la gloria del Señor que trae arrepentimiento genuino. Tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser otra a partir de esta mañana. Ni tú mismo te vas a reconocer al espejo. Porque el temor de Dios visita la iglesia. Y nunca más te será tan fácil pecar. Nunca más te será tan fácil pecar. El temor de Dios está visitando esta iglesia. El temor de Dios está cayendo sobre esta iglesia. La presencia de Dios está cayendo sobre ti. Porque a ti te va a visitar la gloria del Señor. Prepárate. Vas a ver lo sobrenatural de Dios. Vas a ver lo sobrenatural de Dios. Pastor, Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Eso fue lo que le dijo el ángel a María. Si quieres, pregúntale a tu prima Elizabeth. Era vieja, tú sabes que sí, pero ya tiene 6 meses de embarazo. Si Dios lo hizo con ella, lo hace contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Cuando Dios revela su gloria, revela milagro. Cuando Dios revela su gloria, revela milagro. Cuando Dios revela su presencia, revela milagro. El ángel vino a visitar a Zacarías, pero también vino portando un milagro. El ángel vino a visitar a María, pero también vino visitándola con un milagro. Yo vengo a decirle a Centro Cristiano Destino: la gloria te visitará con un milagro. La gloria te visitará con un milagro. La gloria de Dios te está visitando en esta mañana con un milagro. Vas a ver la obra de Dios. Vas a ver la obra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Que suenen esas trompetas que alaban al Padre. Alguien que dé un grito de júbilo aquí. Alguien que dé un grito de victoria aquí. El que habla en lengua, que suelte su lengua ahora. Algo está pasando en el mundo espiritual. Yo lo dije. Un Cairo viene, un Cairo viene, un Cairo viene, un nuevo tiempo viene. Se están rompiendo las cadenas. Escucho monedas de oro que caen a la tierra. Escucho monedas de oro que caen a la tierra. El cielo se está abriendo, cae bendición sobrenatural. Se va la miseria, se va la escasez, se va la pobreza. Los muros de Jericó están cayendo en esta hora. Estoy viendo las cadenas que se caen. Estoy viendo gente libre de adicciones fuertes. Estoy viendo gente que no podía con ciertos pecados. Te veo en victoria por el poder de la palabra. Hoy se rompe esa inmoralidad sexual. Hoy se rompe ese vicio de drogas, de alcohol. Hoy se rompe por el poder de la palabra esa depresión, esa soledad, esa maldición generacional. Dios está limpiando el linaje de alguien aquí en esta hora. Que levante sus manos y dé un grito de júbilo al Rey por el poder de la... Vamos, alguien tiene que dar un grito de júbilo al Rey. Alguien tiene que dar un fuerte aplauso al Señor. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad por el poder de la palabra. Hay libertad por el poder de la palabra.
Hay libertad por el poder de la palabra. Vas a caer, Satanás, vas a caer de picada. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Y toda influencia de las tinieblas en contra de esta iglesia, en contra de tu finanza, de tu matrimonio, de tus hijos, está cayendo ahora como un rayo por el poder de la palabra. Yo vi a Satanás caer, dijo Jesús, y toda autoridad se les he dado a ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para hollar escorpiones, para tomar serpientes en sus manos, beberán cosas mortíferas, nada les hará daño, porque yo voy delante de ustedes como poderoso gigante. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hoy el Padre te dice: vamos, que yo voy contigo, aleluya. Nada se va a poner en tu contra. Cuando el mundo escuche malas noticias, tú vas a escuchar en estos 6 meses buenas noticias de parte del cielo. Pero alguien tiene que aceptar el llamado de Elizabeth, de Zacarías, de María, de alguien aquí tiene que aceptar ese llamado, el llamado que hace Simeón. Tenemos que ser justos, tenemos que ser devotos, tenemos que ser santos, tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que ser hombres y mujeres de oración y de ayuno. Si alguien acepta ese reto, te van a perseguir de aquí hasta que mueras. Buenas noticias, aleluya. Buenas noticias. Yo pensé que usted iba a aplaudir, que usted iba a dar un grito de júbilo al de al lado. Dígale al otro, dígale al de al lado, dígale: en estos 6 meses no te voy a reconocer. Dígale: el Dios que visitó a Zacarías te va a visitar a ti. Dígale eso, dígale: el Dios que visitó a María te va a visitar a ti. Dígale, levanta tu fe, levanta tu servicio, levanta tu consagración. Porque será cosa tremenda lo que el Señor va a hacer contigo, aleluya.